Festividad de la Cátedra de San Pedro. Cada 22 de febrero, la Iglesia celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro, una ocasión importante que se remonta al siglo IV y que rinde homenaje al primado y autoridad del apóstol Pedro, el primer papa de la Iglesia. Esta celebración recuerda, además, la potestad conferida por Cristo al apóstol cuando le dice, según relatan los evangelios: «Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». En el Papa los católicos tenemos un punto firme y seguro de nuestra fe, porque Jesucristo quiso edificar su iglesia sobre Pedro y sus sucesores. En sus enseñanzas y en su magisterio pontificio hallamos una roca inconmovible, de frente a los oleajes de confusión doctrinal que hoy en día se arremolinan por doquier. En el Papa, en los obispos y en los sacerdotes fieles, es decir, en todos aquellos que reconocen la autoridad del romano pontífice, siguen su magisterio y transmiten sus enseñanzas, encontramos al mismo Cristo, buen pastor, que guía a sus ovejas a los pastos del cielo. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La palabra cátedra significa asiento o trono y es la raíz de la palabra catedral, la iglesia donde un obispo tiene el trono desde el que predica. Sinónimo de cátedra es también sede, asiento o sitial. La sede es el lugar desde donde un obispo gobierna su diócesis. Por ejemplo, la Santa Sede es la sede del obispo de Roma, el Papa. La cátedra o sede que actualmente se conserva en la Basílica de San Pedro en Roma fue donada por Carlos el Calvo al Papa Juan VIII en el siglo IX, con motivo de su viaje a Roma para su coronación como emperador romano de Occidente. Este trono se conserva como una reliquia. Es una magnífica composición barroca, obra de Gian Lorenzo Bernini, construida entre 1656 y 1665. La Santa Sede, en la Basílica de San Pedro, cuelga directamente debajo de la famosa imagen del Espíritu Santo. La obra de Bernini está enmarcada por pilastras. En el centro se sitúa el trono de bronce dorado, en cuyo interior se encuentra la silla de madera y que se decora con un relieve representando la Traditio Clavum, o entrega de las llaves. El trono se apoya sobre 4 grandes estatuas, también en bronce, que representan a 4 doctores de la Iglesia. En primer plano San Agustín y San Ambrosio, para la Iglesia latina, y San Atanasio y San Juan Crisóstomo para la Iglesia oriental. Por encima del trono aparece un sol de alabastro, decorado con estuco dorado rodeado de ángeles, que enmarca una vidriera en la que está representada una paloma de 162 centímetros de envergadura, símbolo del Espíritu Santo. Es la única vidriera coloreada en toda la Basílica de San Pedro. La Iglesia celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro para recordar la autoridad del primero de los apóstoles y la de sus sucesores. La Santa Sede, cuyo concepto se remonta al banco de madera de un pescador, a quien el Señor nombró pastor de su Iglesia, es la más alta autoridad moral de todo el mundo actual. También los no cristianos prestan atención a las palabras del Papa sobre la paz, migración y protección climática. Más importante que estos temas políticos es, sin embargo, la preservación y auténtica interpretación de la fe que le fue confiada a Pedro y a sus sucesores.
a él le fue prometida, tal como bellamente muestra el altar en San Pedro. La especial asistencia del Espíritu Santo al explicar el Evangelio de Cristo desde la tradición de la Iglesia y sus padres. Él, el Papa, y solamente él, tiene la potestad de las llaves, para atar y desatar. Él tiene poder directo, inmediato, limitado solo por la ley divina sobre toda la Iglesia. Él es el Pastor Supremo a quien le es confiada la totalidad del rebaño del Señor. La Iglesia celebra hoy este elevado servicio del servidor de los siervos de Dios. Al contrario de los patriarcas ortodoxos organizados por iglesias nacionales y de los cientos de denominaciones protestantes, la Iglesia Católica es una, gracias al Papa, a quien el Concilio Vaticano II denomina su cabeza visible. Todos los años en esta fecha, el altar monumental que acoge la cátedra de San Pedro permanece iluminado todo el día con docenas de velas y se celebran numerosas misas desde la mañana hasta el atardecer, concluyendo con la misa del capítulo de San Pedro.